Hemos venido estudiando durante ya bastantes meses. De hecho, desde que entramos después de la pandemia, hemos estado estudiando Primera de Juan y estamos llegando al final del penúltimo capítulo. Ya se ve que nos estamos acercando al final de la carta, entonces yo calculo que por ahí de principios del otro año tal vez ya hayamos terminado. Primera de Juan 4:12 fue uno de los versículos que leímos en el último sermón, y dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En el sermón pasado estuvimos hablando de esa permanencia de Dios en nosotros y cómo se vive, cómo se manifiesta esa unión que tenemos con Dios. De hecho, los versículos del 13 al 16, eso es básicamente el tema que cubren. ¿Qué significa que Dios habite en nosotros, en su iglesia? Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que habla sobre qué significa que su amor sea perfeccionado en nosotros. Y vale la pena aclarar que aquí no vamos a hablar tanto del amor de Dios por nosotros, aunque definitivamente lo vamos a tocar y es el fundamento de todo lo que vamos a ver. Pero de lo que está hablando Juan tiene que ver con el amor de Dios hacia nosotros y de nuestro amor hacia Dios, y de cómo ese amor hacia Dios, ese perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros, deja marcas en la vida del creyente. Marcas de que el amor de Dios efectivamente está siendo perfeccionado en cada uno. Recordemos que Juan se ha dedicado durante toda esta carta a presentarnos marcas. Esa ha sido su tarea, decirnos: vean, el creyente es así como vive, el creyente esto es lo que cree, el creyente es así como ama, es así como se manifiesta, así es su relación con Dios, así es su relación con el pecado, así es su relación con los demás. Esa ha sido como la tónica de toda esta carta, y esta parte, esta sección no va a escapar a eso. Juan continúa mostrándonos marcas, en este caso del amor de Dios perfeccionado en nosotros. Voy a volver a leer el pasaje. Primera de Juan 4, del 17 al 21, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos. Dios, una vez más estamos leyendo esta carta maravillosa que tú dejaste por medio de Juan. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de ser desafiados a través de las palabras de tu apóstol en cuanto a nuestra manera de vivir el cristianismo. Gracias, oh Dios, porque nos ofreces estas pruebas que, lejos de darnos temor, lo que ponen en nosotros es gran seguridad y firmeza al poder ver lo que tú mismo estás produciendo, haciendo y logrando en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y por la obra de Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, por la oportunidad de leer un poco más y de encontrar nuevos desafíos. Ayúdanos, oh Dios, a ser fortalecidos, a hallar confianza y a aprender a amarnos unos a otros de la manera que tú quieres que nos amemos. Gracias, oh Dios, por tu amor derramado en nosotros primero. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Las dos marcas que vamos a ver es: la primera, el cristiano en quien el amor está siendo perfeccionado va a tener confianza delante de Dios. Esa es la primera marca. Tiene confianza delante de Dios. Y la segunda, confianza delante de Dios es la primera, y la segunda es amor hacia nuestros hermanos. Entonces vamos a ver esas dos marcas en esta mañana. Confianza ante Dios, amor hacia los hermanos. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios.
Ese en esto aquí se refiere a lo que viene y no a lo que está atrás. Juan a veces dice en esto refiriéndose a lo que acaba de decir, a veces dice en esto refiriéndose a lo que viene. En este caso se refiere a lo que viene, a lo que está como arrancando un nuevo párrafo, un nuevo apartado. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es bien raro porque esta oración no tiene mucho sentido entendiéndola así. Es evidente que Juan está arrancando un nuevo párrafo, pero la construcción gramatical es extraña. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Otra forma de traducirlo, que tal vez nos ayude a entenderlo un poco mejor, sería, tenemos confianza en el día del juicio, y esto, el hecho de que tenemos confianza en el día del juicio, muestra que su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Podemos darle vuelta así y tal vez acomodarlo de esa manera le daría más sentido. El punto es que el tener confianza en el día del juicio es una muestra, o es la marca, o una de las marcas, de que el amor de Dios está siendo perfeccionado en nosotros. Esa confianza, usualmente en Juan, se refiere a la confianza que debemos tener cuando Cristo vuelva. Ya hemos visto pasajes donde se trata así, y en ocasiones se refiere a la seguridad que debemos tener al acercarnos a Dios en oración. Ambas realidades, ¿verdad?, aplican, pero en este caso específico es evidente que Juan está hablando de tener confianza cuando Cristo vuelva, en el día del juicio. Está hablando del futuro. Ahora, ese día de juicio, cuando Cristo regrese, va a ser un día de terror y un día de vergüenza para los malvados. Pero para los creyentes, para los redimidos, no debe ser así, no puede ser así. Para nosotros será un día de celebración. Para nosotros será un día de gozo, un día de alegría. No nos vamos a presentar con terror delante de Dios. No nos vamos a presentar avergonzados delante de Dios. Es curioso el fragmento que introduce aquí Juan inmediatamente. Dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿A qué se está refiriendo con esto? Yo creo que es un anticipo, o más bien a lo que se está refiriendo es como el proceso de santificación en la vida del creyente. Entonces, tenemos el futuro de juicio cuando Cristo vuelva, y nosotros podemos tener confianza en ese día, o podremos tener confianza en ese día, porque hay algo que Dios está haciendo en nosotros hoy. Y nosotros ahora, en este momento, estamos siendo hechos conforme a la imagen, o la imagen de Dios está siendo restaurada en nosotros. Estamos siendo hechos conforme a la imagen de Cristo. Somos cada vez más como Cristo, y por eso cuando Cristo vuelva, no deberíamos tener vergüenza. ¿Se entiende? Porque no estaríamos entrando ante su presencia con un carácter contrario al suyo, sino un carácter que está siendo transformado en semejanza al suyo, que hemos llevado toda una vida de santificación, o todo un proceso de santificación, y nuestra conducta cada vez se está conformando más a la ley de Dios, nuestro carácter cada vez más al carácter de Cristo, nuestro entendimiento creciendo en el conocimiento de Dios y de Cristo. Legalmente ya somos como Cristo. Lo vimos ayer en el discipulado. Legalmente, Dios ya nos ve como Cristo porque tenemos su justicia. Nos ha sido imputada la justicia de Cristo, aplicada a nuestro favor. Entonces, si bien todavía pecamos, la verdad es que delante de Dios, por medio de la fe, hemos sido justificados de tal manera que Él nos ve y es como si estuviera viendo a su propio Hijo Jesucristo. Y eso es increíble. Eso es realmente sorprendente. Somos suyos, nos parecemos a Cristo, somos hijos de Dios, hemos sido adoptados en su familia, hemos nacido de Dios, dice Juan, somos objetos de su amor y de su favor. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Entonces, en este momento estamos siendo transformados a su imagen. En este momento el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Y en el futuro seremos como Cristo aún físicamente, no en apariencia, pero tendremos cuerpos glorificados, cuerpos perfeccionados así como el de Cristo. Primera de Juan 4:18 continúa diciendo, en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Si sabemos que somos amados por Dios, que hemos sido aceptados en el amado, ante la expectativa de la venida de Cristo, nosotros no deberíamos sentir temor. Ante la expectativa de su regreso, nosotros no deberíamos sentirnos nerviosos, no deberíamos estar aterrorizados. El que se sabe amado por Dios no teme, no en este sentido. No se siente aterrorizado, sino que como hijo se puede acercar a su padre con confianza. Y como hermano se puede acercar a Cristo con confianza. ¿Con qué confianza se acerca un hijo a su padre? En teoría, el ideal es que con toda confianza se puede acercar a hacerle las preguntas más incómodas, las preguntas más raras, se las puede hacer el hijo a su padre. Se puede acercar para confesar sus faltas, para decirle: papá, metí la pata en eso, me equivoqué aquí. Y no teme que su papá lo va a expulsar de la casa y le va a quitar el apellido, porque sigue siendo su hijo y seguirá siendo su hijo para siempre, sin importar las faltas. Y sí, se acerca con reverencia y se acerca con respeto. Ayer hablábamos del que es príncipe, del que es hijo de un rey. Se puede acercar a su papá, el rey, y puede sentarse en el regazo de su rey, de su papá, mientras él está sentado en el trono. El hijo tiene ese privilegio. Un plebeyo no podría hacer eso. No podría acercarse y sentarse en el regazo del rey, pero el hijo puede. Y sin embargo, sentado ahí en el regazo de su padre, el hijo está viendo la corte real. El hijo está viendo la majestad de ese salón de donde se está gobernando la nación. Y él dice: sí, es mi papá, pero no es cualquier papá, es el rey. Multiplique eso por 1000, por 10,000, por 100,000. Esa es la relación que nosotros tenemos con Dios. Podemos acercarnos a Él con toda confianza y con toda seguridad y sentarnos en su regazo y descargarnos en su presencia. Pero Él es el Rey del universo. En ese salón celestial se toman las decisiones que rigen el universo entero. Hay temor reverente ante Dios, no terror, pero sí temor reverente. Lo que sí no podemos hacer es acercarnos a Dios y escondernos de Dios al mismo tiempo. El pecado hace que querramos escondernos de Dios, pero el amor y saber que somos perdonados del pecado hace que podamos salir del escondite y acercarnos a Dios con confianza. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor pleno, el amor completo, el amor plenamente desarrollado, el amor real, el amor verdadero, el amor que ha alcanzado la medida plena, el amor que es de todo corazón. Ese amor permite que podamos acercarnos sin temor. Y usted podrá decir: pero yo no amo a Dios de esa manera. Yo quisiera amar a Dios así como acaba de decirlo, pero no amo a Dios de esa manera. No está hablando de su amor por Dios, está hablando del amor de Dios por usted. El amor perfecto es el amor de Dios por usted. El amor pleno, manifestado de manera real y verdadera, así casi palpable, en la medida máxima de amor. Ese es el amor de Dios por sus hijos. Y saber que Dios nos ama así nos permite acercarnos sin temor. Lo echa fuera, lo expulsa, lo aleja, se deshace del temor, lo remueve de raíz, lo arranca totalmente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Saben qué significa esa palabra Abba? Es papá, pero la forma más familiar de la palabra papá. No es padre, digamos, nosotros podríamos usar el equivalente papá, ¿verdad? Que es como nosotros llamamos a nuestros padres, ¿verdad? Rara vez escucha uno un hijo que llega y le dice padre
a su papá, ¿verdad? Es padre mío. No, la forma más natural y más familiar es papá, ¿cierto? Y en algunos casos papi, ¿verdad? Es esa la familiaridad que está queriendo comunicar Juan. No es temor, es que sabemos que Él es nuestro papá y que podemos acercarnos con esa familiaridad, esa confianza. El temor, por otro lado, lleva en sí castigo. El que teme, solamente el temor en sí mismo es castigo, porque está temiendo algo futuro que todavía no se ha dado, ¿verdad? Y ya casi que lo está viviendo en su carne. Entonces la gente que no tiene a Cristo es así como se siente ante la expectativa de la venida de Cristo y del juicio. Si meditaran en eso en algún momento, sentirían ese terror y ese temor y esa vergüenza. Por eso el temor en sí mismo ya conlleva castigo. Cuando uno teme el castigo, de cierta manera lo está viviendo ya, lo está anticipando. No anda en paz, no anda tranquilo, no anda con gozo, no anda confiado. Huye sin que nadie lo persiga, dice Proverbios. Si somos hijos, si somos como Él, entonces ya no tenemos temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si uno teme el amor de Dios, no lo hemos llegado a comprender bien, no lo estamos entendiendo bien. El amor de Dios hacia nosotros es perfecto. El problema es nuestra comprensión del amor de Dios. No hemos meditado suficiente en el amor de Dios. No lo hemos contemplado suficiente. Cuando uno teme, es como un reflejo hablando como creyentes, ¿verdad? Cuando tememos ante la expectativa de juicio, ante la expectativa del regreso de Cristo, y hay todavía como duda, como algún temor, hay como algún sentimiento encontrado, como que no estamos completamente felices o expectantes de ese regreso. Es muy probable que no hayamos lidiado bien con nuestro pecado. Esa puede ser una de las causas. Y otra muy probable es que no estemos comprendiendo bien el amor de Dios por nosotros. Que no nos hemos detenido a meditar en el amor de Dios por nosotros. Porque no se trata de la dignidad que nos da el amor nuestro hacia Dios. Nunca se ha tratado de eso. Ni siquiera podemos decir, es que con esta calidad de amor mío, no, jamás. O sea, cuando Cristo vuelva me va a ir como un quebrado. No, porque Él no se está fijando en la calidad de nuestro amor hacia Él. La seguridad que tenemos y la confianza que tenemos descansa en el amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué dice el versículo 19? Nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Él es la fuente de ese amor y en última instancia descansa sobre lo que Él ha hecho. Él nos amó y hemos contemplado ese amor de manera vívida, gráfica, real en la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Cuando usted dude del amor de Dios por usted, vea la cruz. Ese evento no cambia. Cristo murió en la cruz sufriendo sus castigos, su maldición, llevando su pecado y logrando ahí su perdón en ese momento de la historia. Eso no cambia con sus sentimientos, eso no cambia con cuán digno se sienta usted hoy. Es una realidad absoluta y irrevocable. Y ahí debe estar su seguridad. Él lo amó a usted primero y ese amor está clarísimo. Ha sido expresado más allá de toda duda. ¿Cómo se siente entonces usted ante la expectativa del regreso de Cristo? Cuando piensa en su venida, ¿hay expectación? ¿Hay anhelo? ¿Hay un deseo ferviente de verlo al fin cara a cara? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? ¿O siente temor? ¿O hay incertidumbre? ¿O hay dudas? ¿Qué entiende usted que le va a pasar en el día del juicio? ¿Dónde se ve en el día del juicio? Mis hermanos, somos redimidos, hemos sido rescatados. He aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Seremos resucitados y restaurados plenamente, sí o sí. Esa es la calidad de su amor por nosotros. Necesita que le explique lo que le va a pasar. Eso es lo que le va a pasar.
Si usted está en Cristo, usted va a ser restaurado plenamente, va a resucitar con un cuerpo glorificado y va a ser colocado a la diestra de Jesucristo, donde Él va a colocar a sus ovejas, y va a ser recibido de brazos abiertos en la gloria. Por lo tanto, debemos amar su venida. Profundicemos en ese amor para amar su venida. Amarle a Él, desear verle, el anhelo de ser libres finalmente del pecado. Yo creo que este punto en sí, en especial en esta carta de Juan, lo hemos mencionado muchísimas veces, pero ¿no desearía usted por fin ya poder vivir sin ese estorbo del pecado en su vida? Y todas las consecuencias nefastas que le ha traído a usted y a la gente a su alrededor. Y no solamente su propio pecado, sino el pecado de los demás y los efectos del pecado en esta creación. Cuando Cristo vuelva, todo eso se va a acabar. ¿Quién no anhelaría eso? Cuando Cristo vuelva, el pecado va a ser completamente erradicado, no va a quedar ni rastro del pecado. Quizá la única mención del pecado que habrá en el cielo es cuando digamos, nuestros pecados han sido perdonados. Estamos aquí porque Cristo murió por nuestros pecados. Y quizá recordemos la cruz para alabanza de su gloria, y eso será todo. Porque no habrá más presencia real. El pecado no será más que un recuerdo que le llevará gloria y alabanza al Cordero inmolado desde la eternidad. Quizá queda algo todavía de temor en usted, quizá queda algo de duda todavía. Recuerde las palabras de Cristo en la cruz. Él terminó su obra, Él terminó de morir con estas palabras: consumado es. Consumado es, completo, perfecto, finalizado, cumplido. Nada podrá separarnos de su amor. Somos protegidos por Dios para la gloria. Esa es la primera marca: confianza, seguridad ante la expectativa del regreso de Cristo, anhelo y amor por su venida. La segunda marca es amor hacia nuestros hermanos. Y aquí es donde empieza a ponerse bonito. Interesante, porque Juan dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Esas famosas declaraciones de Juan, ¿verdad? Si esto y esto es cierto, entonces esta es la conclusión. Aquí tenemos dos cosas. La persona dice yo amo a Dios, esa es la primera condición. La segunda es, pero aborrece a su hermano. Conclusión: es mentiroso. Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor no solamente echa fuera el temor, sino que echa fuera también el odio. Cuando nosotros nos sabemos amados y entendemos en algún grado la grandeza y la profundidad del amor de Dios, lo lógico, lo que desemboca de ahí, es un amor hacia los hermanos que busca amar de la manera que hemos sido amados. Un amor, ya vimos varias de sus características. Si necesitan, repasen los sermones anteriores. Hemos hablado del amor sacrificial, del amor incondicional, del amor que es activo y práctico. Esa es la manera de amar a nuestros hermanos. Y el punto es que a nuestros hermanos los estamos viendo. ¿Cuáles son las tres pruebas de las que habla Juan en toda la carta? En general, ¿recuerdan cuando él dijo: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad? La primera prueba es la prueba de la verdad, de la fe, de lo que creemos, ¿verdad? Y cómo eso afecta nuestra manera de actuar, que es la segunda prueba. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, el mentiroso tampoco obedece los mandamientos de Dios, pero debemos andar en obediencia. Entonces, la prueba de fe, que tiene que ver con lo que creemos, la prueba de obediencia, que tiene que ver con lo que hacemos, y ahora Juan introduce o presenta de nuevo la prueba del amor, que tiene que ver con nuestras relaciones, y también, obviamente, todo eso se ve manifestado en lo práctico también. Pero hablando específicamente de nuestros hermanos,
Si realmente conocemos, tememos y amamos a Dios, entonces vamos a andar en fe, en santidad y en amor hacia nuestros hermanos. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es ridículo. No tiene sentido, es un sinsentido. A nuestros hermanos los tenemos a la vista todo el tiempo. Aquí los estamos viendo constantemente, todos los domingos nos estamos viendo. Siempre es así, esa es una realidad. Mientras estemos en esta iglesia, a menos que alguno se vaya, se cambie de lugar, se cambie de iglesia o vaya a la gloria, aquí nos vamos a seguir viendo. Este es el grupo de personas con el que podemos manifestar de manera más fácil y palpable el amor de Dios. Es más fácil mostrar el amor de Dios a quienes vemos, obviamente, que a quienes no vemos. Y a Dios no lo vemos. Si no logramos hacer lo que es más fácil, mucho menos vamos a hacer lo que es más difícil. Los hombres fueron creados a imagen de Dios. Y esa en sí misma es una razón para amar y servir a los demás. Amamos y servimos a los demás porque son seres humanos dignos, creados a imagen de Dios. Y amamos y servimos a nuestros hermanos aún más porque están siendo creados, recreados, restaurados a la imagen de Dios por medio de Cristo. Pero cuando no amamos, cuando no servimos a nuestros hermanos en amor, mis hermanos, es casi como homicidio. Cristo lo pone casi en la misma categoría. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Quién fue el primer homicida? Caín, de la simiente de la serpiente. El que no ama a su prójimo, el que no ama a su hermano, está demostrando una marca no de creyente, sino de todo lo contrario. Simiente de la serpiente. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mateo 5, del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Este es Jesús hablando. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No amar a nuestro hermano es efectivamente odiarlo. Cuando vemos a nuestros hermanos, a los que vemos todo el tiempo, pasando una necesidad, atravesando una situación difícil, y nos hacemos de la vista gorda y no les servimos en amor, es casi como si lo estuviéramos matando. Porque el amor busca preservar la vida, mejorar la vida y dar honra a aquellos que fueron creados a imagen de Dios. El odio hace todo lo contrario. Destruye. Es fácil decir que amamos a Dios. Facilísimo. De los labios para afuera. Todos podemos decirlo. Fácil, fácil. Pero es un autoengaño si no estamos practicando un amor desprendido, verdadero hacia los demás. Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús mismo nos enseñó esto. Él unió los dos mandamientos en uno solo como mandamientos mutuamente inclusivos. Quiere decir que si uno se da, se tiene que dar el otro. No pueden existir de manera independiente. Deuteronomio 6:5 decía, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y Jesús en Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No podemos separar lo que Cristo ha unido. Amamos a Dios, amemos a nuestros hermanos.
No hay manera de evadir eso. Amamos a Dios, amemos también a nuestros hermanos. No expresamos nuestro amor hacia Dios diciéndole, te amo Dios. Obviamente podemos hacer eso. Pero lo expresamos más realmente mostrando amor a nuestros hermanos en Cristo. Si vemos a alguien que necesita amor y lo ignoramos, ya sea porque nos enoja su actitud, porque decimos, se lo buscó. La verdad es que está pasando esa situación porque él se lo buscó. No ha sido obediente, no ha sido bueno, no ha buscado a Dios, entonces lo menosprecio y paso por alto su necesidad. Porque tenemos cosas más importantes que hacer. Entonces paso por alto las oportunidades para servir a nuestros hermanos. Efectivamente los estamos odiando cuando hacemos eso. Mis hermanos, somos homicidas cuando hacemos eso. No hacer nada es aborrecer y matar. No se trata de sentimientos bonitos, tampoco se trata de, es que no me nace, es que no siento mariposas cuando veo a esta persona, entonces no voy a servirle en amor. No se trata de eso. De hecho, la Biblia pocas veces habla del amor en un sentido emocional, así, de mariposas en el estómago. Son acciones. Siempre hay una acción concreta que nace del amor. Entonces, practiquemos esas acciones y los sentimientos vendrán después. Pero amemos en hecho, amemos en acciones, porque amamos a Dios, amemos a nuestros hermanos. ¿Tiene problema usted para amar así? Piense cómo ha sido amado por Dios. Si usted tiene problemas para amar así, nada más deténgase un momento y piense cómo Dios lo ha amado a usted. Y eso debería quitar todo obstáculo, de verdad. Porque es cuando nos creemos muy grandes y nos creemos muy dignos y nos creemos el centro del universo, es en ese momento cuando empezamos a ser selectivos y digo, no a este, no a este, sí a este, no a este. Pero cuando entendemos lo que somos realmente, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros, a la luz de quién es Dios y de la calidad de su amor por nosotros, eso tiene que cambiar la manera en la que vemos a los demás. Especialmente a la familia de la fe, pero también más allá de las paredes de nuestra iglesia. Termino con este pasaje. Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sabes que eres amado por Dios y libre de temor? ¿Quieres amar a Dios y ser perfeccionado en su amor? Ama a tus hermanos con el mismo amor con el que Él te amaba. Y cuando Cristo venga y nos coloque a su derecha, junto a las demás ovejas, oiremos su voz decir, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios nos ayude. Amén. Oremos. Dios, en Cristo Jesús hemos experimentado la forma más rica y profunda de amor que existe. Nosotros que estábamos hambrientos, sedientos, enfermos, desnudos,
reos de muerte, bajo condenación. En esa condición tú viniste a nosotros, y en nuestra hambre nos diste de comer el pan de vida, nos diste de beber el agua de vida, nos revestiste de justicia, cubriste nuestra desnudez con ropas blancas, sanaste nuestra enfermedad del pecado y nos liberaste de la cárcel, de modo que ya no estamos bajo condenación. Si había alguien extranjero a tu reino, esos éramos nosotros, sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad de entrar a la ciudad celestial. Y tú te hiciste como uno de nosotros para abrirnos acceso. Y ya no somos extranjeros, sino hijos, adoptados para siempre. Oh, qué amor más grande, profundo, inefable. Ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos, ayúdanos a tener siempre presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, ese amor, a meditar en él y maravillarnos de él, para que cuando vengan esas oportunidades para servir a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros vecinos o amigos, a nuestros compañeros o a desconocidos, podamos extender ese mismo amor que hemos recibido, que no mira dignidad, que es incondicional, que atraviesa incluso las brechas de la enemistad, del enojo, del orgullo, y que es capaz de negarse a sí mismo y de dar de forma sacrificial dinero, tiempo, bienes materiales, recursos. Ayúdanos, oh Dios, a amar como tú nos has amado, porque tú nos has amado primero. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.